bueno, realmente se lo dice dos veces, una al principio y otra al final, pero en medio de esa promesa le dice que recuerde cuando vio a Dios. Cuando vio a Dios, pero que Moisés le hizo una petición a Dios. Y la petición era que no muriera, porque todo el que viera a Dios moriría. Esa era la consigna. Por eso Isaías, cuando mira a Dios, dijo: ya me morí, ay de mí. Pero por alguna razón Moisés no murió, y eso Dios se lo recuerda. Dios le promete un profeta y después le recuerda que él como profeta recibió la visión donde no murió, y después le promete otra vez el profeta. A David también se le hizo una promesa, que un hijo suyo sería rey. Y él le dijo, no sé si recuerdan la promesa en el pacto de David, le dijo: si él hiciere mal, si tu hijo hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Esa era la promesa, la condición que le hizo Dios a David. Si tu hijo me desobedece, yo lo voy a castigar con varas de hombres, con azotes de hijos de hombres. Si ustedes se recuerdan la historia del hijo de David, que se llamaba Salomón. Salomón pecó bastante, pecó mucho y pecó demasiado. Pero en ningún momento ningún hombre lo azotó. Ningún hombre le causó daño. De hecho, al final de sus días, seguía teniendo su riqueza y el gran reino que Dios le había prometido. Y en ningún momento padeció. De hecho, es considerado uno de los grandes reinos de Israel, junto con el reino de David, por la paz que gobernó junto con él. De modo que para conseguir la promesa había un camino tortuoso y humillante. Para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, había que cubrirlos con la piel de un animal muerto. Para recibir la promesa de la bendición de las naciones, debía sacrificar un hijo. Para recibir al profeta, debía recordar que Moisés como profeta no había muerto. Y para recibir al rey, al hijo de David, tenía que cargar en sí los males que había hecho un descendiente de David. Porque al mismo Daniel se le dijo, 2 capítulos después de hablar de la gloria del Hijo del Hombre, que también el camino del Mesías era tortuoso. Vamos a Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 6 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. 2 capítulos antes le había dicho a Daniel que un hijo del hombre, el hijo del hombre, iba a gobernar. Imaginen cuál es la sorpresa de Daniel al decirle después que ese es su enviado, después de que pasara algunos años, bastantes años, debía morir. Se le iba a quitar la vida al Mesías. Al respecto, no vamos a explicar realmente lo que significaba las semanas de Daniel, pero algún día en serio estudiaré el libro de Daniel. Pero quiero referirle las palabras de Juan Calvino. Dice: los judíos refieren a esta profecía como el rey Agripa, pero esto, como ya hemos observado, es completamente insignificante. Eusebio, haciendo referencia a un historiador cristiano, y otros lo refieren a Aristóbulo, otro hombre importante. Pero esto es igualmente desprovisto de razón. Por eso el ángel habla del único mediador, como había dicho en el versículo anterior, hasta Cristo el libertador. La extensión de esto a todo sacerdocio a la vez
forzada y a la vez absurda. Esta breve cláusula puede tomarse en varios sentidos. Sin embargo, no vacilo en representar que el significado del ángel es este: Cristo debe morir para ser completamente reducido a la nada. Fin de la cita. Por lo cual, el camino para la gloria del Mesías estaba lleno de sufrimiento. El camino para el reino eterno del Cristo estaba lleno de espinas. Cristo no podía pensar en la resurrección si no pensaba primero en la muerte. Nosotros hablamos mucho de la resurrección, pero para resucitar hay que morir. Versículo 32 de Marcos. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Reina Valera, la que nosotros usamos, la versión Reina Valera, dice acá que Pedro lo tomó aparte y empezó a reconvenirle. Yo no sé si todos usan la palabra reconvenir o saben qué significa la palabra reconvenir. Lo que significa es que Pedro lo comenzó a regañar, lo empezó a reprender. El verbo aquí usado para regañar es lo regañó fuertemente. No solamente lo regañó, Pedro lo tomó aparte y empezó a regañarlo. Pedro lo reprendió duramente. La palabra usada aquí es la misma que aparece en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, bueno, en el idioma original, en el griego. La palabra aquí reconvenir es la misma palabra utilizada en el mismo capítulo, en el siguiente capítulo, cuando Jesús reprendió al demonio. Es decir, que Pedro no le dijo a Jesús: ¿qué estás pensando? No digas eso. No, él lo empezó a regañar fuertemente. Pero lo regañó en serio. Jesús, aquí la misma palabra que dice, que se usa para cuando Jesús calla el mar. ¿Se recuerdan la expresión? Calla, enmudece, le dijo al mar. Es esa misma palabra. Es decir, que Pedro no solamente le fue a dar unas palmadas en la espalda y a hablarle con sentido, tal vez un poco calmado. Realmente Pedro lo regañó fuertemente. Pero no seamos duros con Pedro. Y es que nadie que ame, nadie que tenga amor por otra persona, quiere que le hable de morirse. Si alguien me dice que se va a morir, que se va a matar, pues en nuestro sano juicio trataríamos de regañarlo, ¿no? Una decisión tan tonta. Jesús le dijo que debía morir y Pedro no lo podía permitir. ¿Qué debía hacer Pedro? Pongámonos en los zapatos de Pedro. ¿Qué debía hacer Pedro? Pedro lo regaña. Es que no podía consentirlo. No le podía decir: bueno, voy a morir. Pero tenía que hacerlo entrar en razón. A cualquier persona que desee quitarse la vida, cualquiera de nosotros lo debe hacer entrar en razón. Pero aquí hay un pequeño detalle. Que Jesús no está hablando de quitarse la vida. Jesús no está hablando de suicidarse. Jesús está diciendo acá que lo van a matar. Es diferente. Que las personas de su propio pueblo, los entendidos de las Escrituras, los grandes líderes espirituales del pueblo, lo matarían. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque Jesús no está hablando sin causa, sino que se está refiriendo a las mismas profecías que nosotros ya hemos visto. Esas profecías que hablan con Él. Esas profecías que hablan de Él. Acerca de su gloria, pero al mismo tiempo de lo que Él necesitaba padecer. Necesitaba sufrir y necesitaba morir. Al Cristo, al Mesías, al Santo y al Justo lo matarían. Y como diría Pedro, mataron al autor de la vida. Lo dice a modo de ironía. Mataron al autor de la vida. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, que Jesús es tomado aparte, lo regaña, se regresa con los discípulos, los mira,
voltea a ver a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Imaginen la impresión de Pedro, porque Pedro regañó a Jesús aparte, pero Pedro no le dijo: mira, te voy a explicar las profecías. Jesús lo devolvió y le dijo enfrente de todos: quítate delante de mí, Satanás. Dentro de los muchos insultos que las personas se pueden inventar, que alguien le diga Satanás a uno, creo que es bastante fuerte. Que lo comparen con Satanás, creo que es bastante insultante. Tal vez algún ateo o un incrédulo lo tome a modo de broma. Sí, yo soy la oveja negra. Únicos y diferentes. Tal vez crea que lo es incluso. Tal vez se crea lo peor del mundo a modo de broma. Pero que se lo digan a un cristiano. Imaginemos que alguien más nos lo dice, un hermano. Nosotros le comentamos una decisión, una situación, una interpretación de la Biblia y nos dice: quítate delante de mí, Satanás. Creo que se nos subiría el calor, ¿no?, del enojo. ¿Cómo se atreve a decirme: quítate delante de mí, Satanás? Imaginen dedicar la vida a Cristo. Pedro había dejado sus redes y todo lo que tenía y había decidido seguir a Cristo. Y a la mitad del camino Jesús le dice: Satanás. Eso es bastante fuerte. Quítate, le dice, vete. Y se lo dice enfrente de todos. Dentro de los muchos insultos que podamos recibir como cristianos, ¿y quién lo dice? Este sería un insulto que a todos nos debería preocupar. Jesús no estaba bromeando, Jesús verdaderamente regaña a Pedro. Pero acababa de decir la declaración más grande dicha por cualquier persona que hasta el momento lo acompañaba. Y ahora era un instrumento de Satanás. Solo unos versículos antes, tal vez unos segundos antes, Pedro le acaba de decir: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Hombre. ¿Te recuerdan? Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y todos empezaron a dar respuestas. Y Pedro le dice: yo ya te reconocí, tú eres el Cristo. Segundos después, Pedro le está diciendo: yo soy Cristo, pero tú eres Satanás. ¿Por qué era un instrumento de Satanás? Porque estaba interviniendo en los planes de Dios. Por eso era Satanás. Satanás también lo hizo en su tiempo. Recuerda Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice que, bueno, lo estudiamos en Marcos, ¿no? en ese capítulo. El Espíritu lo lleva al desierto y Satanás lo tienta. El Evangelio de Marcos no escarba mucho en la situación que tuvo, pero el Evangelio de Mateo sí lo hace. Y el Evangelio de Mateo dice que Satanás lo tienta en 3 ocasiones. La primera, se acercó y trató de romper su ayuno y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Después Satanás lo lleva. Imagínense el poder de Satanás, ¿no? Satanás lo lleva, no sabemos cómo, y le dijo, lo lleva a un templo, arriba del templo, a la cima del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate, tírate, pues escrito está: a sus ángeles mandaré para que te sostengan. Jesús le respondió: también está escrito: no tientes al Señor tu Dios. Una última ocasión, Satanás lo llevó a un monte alto y le dijo: te daré todos los reinos y su gloria si me adoras. Y Jesús le respondió: vete Satanás. Reprendió a Satanás: apártate de mí, Satanás, aléjate de mí, Satanás, porque solo a Dios debes adorar. Satanás le ofreció a Jesús, imagínense, lo lleva al monte y le ofrece todos los dominios de la tierra. Y Jesús no le dice:
Realmente el reino es mío porque yo soy Dios. Entonces, recuerden las palabras bíblicas con las cuales se refieren a Satanás. De acuerdo a la Biblia, Juan capítulo 16, versículo 11, Satanás es el príncipe de este mundo. O como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este mundo, hablando Satanás, tiene poder para cegar el entendimiento de los incrédulos. Es que Satanás conquistó la tierra. Conquistó la tierra cuando conquistó al hombre. Porque al hombre le fue dada la tierra para que la gobernara. Dios le dio la tierra a Adán y Adán se la entregó a él. Porque él era el regidor de la tierra. La Biblia reconoce que Satanás era el dueño de todo lo creado porque se lo ganó. O más bien, el hombre se lo regaló. El propósito de este nuevo profeta, de este nuevo rey, de este nuevo sacerdote, era recuperar aquello que el hombre perdió. El propósito del Mesías, del Cristo, era reconquistar lo que el hombre se dio. Y Satanás sabía que él lo iba a hacer, que lo iba a lograr, haciendo que Jesús perdiera. Todos los hombres ya habían caído en el dominio de Satanás. Todos los hombres. Desde que Adán cayó, todos los hombres caímos con él. Pero venía Jesús, el Redentor. Y para que Satanás mantuviera su dominio, debía hacer pecar también a Jesús. Que pecara, que fuera condenado. Porque si pecaba, también caería la derrota en la que Adán cayó. El Mesías debía morir, entonces, para dar vida a los hombres. El Cristo debía obedecer para librar del castigo a los suyos. Él debía pagar el castigo de Adán para poder salvar a su pueblo. Cristo debía dar su vida para resucitar a quienes ya estaban muertos en sus delitos y pecados. Jesús estaba determinado a eso. Imaginen a Jesús en su determinación para ir a la cruz. Muchos padres, y Pedro estaba haciendo exactamente lo mismo que Satanás. Estaba interrumpiendo el propósito para librarlo. Estaba resuelto, Pedro estaba resuelto a detener los planes de Cristo. Como bien lo dice un dicho, ¿no? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esa es la seducción de este mundo. Lo que pasa es que somos poco objetivos. Muchos padres consienten los pecados y desobediencias de sus hijos porque creen que así los aman. Sus intenciones son amarlos, ¿no? Cuidarlos, protegerlos. Y por eso consienten los pecados y las desobediencias de sus hijos. Pero les hace mucho daño al crear en ellos realmente personas de mal. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Muchos doctores, al aplicar el aborto, desean cuidar la vida de las niñas, de aquellas niñas que han sido obligadas a tomar la maternidad, pero lo único que hacen es quitarle la vida a alguien inocente, a un niño. Y si revisan la historia es exactamente lo mismo. Hitler deseaba que Alemania saliera de la pobreza y de la miseria que había dejado la guerra. Quería quitar las humillantes sanciones de los países que habían ganado. Pero lo único que logró fue un gran genocidio y la peor guerra que la humanidad ha visto hasta ahora. Pedro también tenía buenas intenciones, pero estaba actuando como Satanás en sus buenas intenciones. Y es que en este mundo solo hay dos personas. Si pudiéramos dividir el mundo en dos personas, estas serían los que están con Cristo y los que están en contra de Cristo. Aquí no hay nadie neutral. Aquí no hay, yo creo que Jesús fue un buen hombre, podemos aprenderle algo de cosas, es un buen maestro. Aquí no hay nadie neutral. Mateo capítulo 12, versículo 30 dice, Jesús dice, el que no está conmigo está en contra de mí.
No hay puntos medios. Es sencillo. O te alineas a los planes de Dios o estás en contra de los planes de Dios. Nosotros a menudo también perdemos el norte. Nos descarriamos, nos apartamos. Muchos de aquí tenemos un trabajo creyendo que ese trabajo es el propósito de nuestra vida. Y en teoría sabemos que no es así, en teoría. Pero en la práctica se nos olvida que estamos ahí por gracia de Dios. Se nos olvida que el trabajo no es el propósito de nuestra vida. Porque si estamos allí es porque Dios tiene planes y propósitos allí. Es decir, que con cada una de las personas que nosotros nos relacionamos es una persona a la que Dios ha decidido acercarles el Evangelio por medio de nosotros. Si nosotros creemos que estamos, vivimos y nos movemos en una situación, en un lugar con muchas personas, es por obra de la casualidad, ¿no es así? Preguntémonos de los lugares donde hemos estudiado, donde hemos trabajado, donde hemos compartido, ¿realmente nos alineamos al plan de Dios? ¿O salimos de ahí sin pena ni gloria? ¿Alguien se enteró que existía un Cristo que salvaría? ¿O simplemente pasamos desapercibidos? Es que se nos olvidan los planes de Dios. Dios tiene un plan para este mundo. Y es con nosotros o a pesar de nosotros. Imaginen entonces, vean la vida a través de los ojos de Dios. Él tiene un plan. Y cada vez que nosotros nos olvidamos del propósito final de Dios para salvar el mundo, nosotros simplemente estamos obrando como Satanás obra. Muchos aquí tenemos relaciones sociales, relaciones con amigos, relaciones con otros familiares. Y si estamos con ellos, no es obra de la casualidad. Es porque ellos necesitan entender urgentemente que Dios está presente entre nosotros. Hay gente que pasa desapercibida por donde pasa. Nunca nadie se enteró. Él nunca le dijo a nadie. Y perdió completamente el propósito para el cual fue ahí. No sé si les ha pasado que se dirigen a un lugar a hacer cierta cosa y en el camino se les olvida para qué iba. Bueno, yo lo que hago es regresar mis pasos y pensar qué iba a hacer. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Regresar nuestros pasos. Revisar dónde hemos vivido, cómo hemos vivido. Si hemos vivido conforme a los planes de Dios. Porque aquí no hay gente neutral. Jesús les dijo, o están conmigo o están contra mí. Y eso le puede pasar aún al cristiano más piadoso. ¿Estamos con Cristo o estamos contra Él? ¿Estamos buscando el plan de Dios o estamos contra el plan de Dios? No hay puntos medios. Satanás es muy sutil. Él no necesita que nosotros caigamos en la peor fornicación. Él no necesita que cada uno de nosotros sea un adúltero. Él no necesita que todos aquí seamos delincuentes. Él no lo necesita. Él no necesita que todos aquí seamos violadores o asesinos. Él no lo necesita. Él no obra así. Claro que las personas que viven así en el mundo viven por obra de Satanás así. Pero para los cristianos no necesariamente necesita que eso suceda así. No necesita que nos volvamos a la religión satanista o que nos volvamos un violador en serie. Suficiente es con desviarte del camino. Eso es suficiente. Versículo 8. Perdón. Vamos a Mateo, a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es sobrio y quién es el que vela? ¿Quién es el que está atento en la noche? El que espera algo. Si alguien se desvela, si alguien decide pasar la noche en vela, o es por problemas de sueño, o es porque está esperando algo. Y aquí el mandamiento es: sed sobrios y velad. Y la razón es porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Quien no tiene presente esto, rápido se lo devora. Lo peor es que, como Pedro, no nos damos cuenta hasta que alguien nos lo dice. Y si somos lo suficientemente humildes, deberíamos reconocerlo. Por eso Jesús lo toma y le dice enfrente de los discípulos. ¿Qué le iba a decir Pedro a Jesús? Así no soy yo. Si Jesús se lo decía, era por algo. Hay quienes dejan de leer su Biblia, hay quienes dejan de orar, hay quienes no lidian seriamente con sus pecados, sino que se acostumbran a ellos al punto de amarlos. Hay quienes guardan rencor, cosas tan simples, tan sencillas, tan sutiles. Hay quienes dejan que la ira los consuma poco a poco. Hay quienes dejan de luchar contra el pecado. Hay quienes se pierden del camino. No hace falta que terminemos en una cárcel. No hace falta que terminemos como asesinos, como violadores. Solo perdernos un poco del camino. Es muy fácil perderse. Y es que Cristo va al Gólgota. Cristo va a ese monte a morir. Esa es la naturaleza de su obra. Cristo era necesario que fuera crucificado, azotado por su pueblo, humillado por los principales líderes de su pueblo. Eso es lo que él tenía que hacer. Eso estaba supuesto a hacer. Esa era la obra del Mesías. Y si nosotros no tenemos en cuenta eso, nosotros nos vamos a perder también. Es que el mundo es muy seductor y nosotros nos vendemos muy fácil al pecado. Como muy regalados. Por eso Cristo va a la cruz, va a ese monte, y nosotros debemos ir detrás de él a sí mismo, al monte, con nuestra cruz, para crucificar al viejo yo y recibir la resurrección, porque la misma gloria que iba a recibir Cristo es la misma gloria que vamos a recibir nosotros en el tiempo final. Pero el mismo camino de la cruz es el mismo camino de la cruz que nosotros debemos llevar. Y en el siguiente domingo vamos a ver qué significa eso. Es muy fácil perderse en el camino, pero ¿saben qué? Es fácil también regresar. Puede ser que las calles de Jerusalén que van hacia el Gólgota sean muy estrechas y laberintos, pero ¿quién no puede ver a un hombre crucificado pasar por la calle principal? Es muy fácil perderse, pero es fácil volver. Piénsenlo bien, es un gran negocio. Dejar nuestras cargas y pecados en él, soltarlos y crucificarlos, y recibir la vida eterna del crucificado y del resucitado. Oremos. Señor, te pido que puedas corresponder a nosotros como pecadores, que nos hemos perdido, Señor, que nos hemos desviado. Nos falta mucho tiempo para que nosotros nos desviemos. Puede ser que cada lunes podamos dejarte, Señor, en el olvido, o el mismo domingo en la tarde, olvidar que hemos recibido de ti. Por eso te necesitamos, Señor. Te necesitamos como el hombre moribundo necesita un doctor. Te necesitamos como el sediento necesita el agua. No nos dejes ni por un segundo. Ayúdanos, Señor. Llévanos contigo. Llévanos contigo en el camino a la cruz, porque en el camino a la cruz nosotros recibimos satisfacción, porque vamos contigo. Que aunque muera nuestro viejo hombre, deseamos recibir el nuevo. Deseamos recibir la resurrección, la gloria contigo. Te
Pido, Señor, que podamos meditar en ello, la naturaleza de tu obra, en darte gracias, porque tú estabas claro, Señor. Tus planes estaban fijos y tú estabas resuelto a salvar, a ser glorificado, pero amar a tu pueblo hasta la muerte de una cruz. Dejamos en ti nuestras cargas y pecados, los soltamos y los crucificamos, porque sabemos que tú los perdonas. En el crucificado y resucitado, a quien oramos. Amén.